Qué privilegio volver a encontrarnos otra semana más para estas reflexiones, predicaciones, análisis que hacemos de las Escrituras. Muchas gracias por dedicar tiempo para ver lo que con tanta simpatía y dedicación hacemos cada semana. Muchas gracias por dedicar tiempo para ver y escuchar lo que preparamos semana a semana. Gracias a todos los que se dan el trabajo de escribirnos, de hacernos comentarios. Por favor, yo les ruego, no dejen de hacer comentarios porque los comentarios nos ayudan para retroalimentar lo que estamos haciendo. Además, no olviden suscribirse al canal para que puedan apretar la campanita que aparece allí y puedan recibir información sobre los próximos videos que estaremos produciendo. Todas las semanas estamos produciendo al menos 2 temas o 2 materiales que entregamos y ponemos en nuestro canal. Gracias a quienes nos comentan, nos damos cuenta de algunas preocupaciones que tienen. Surgen preguntas de los temas anteriores, han surgido preguntas en relación con la disciplina eclesiástica. He recibido 2 o 3 comentarios de personas que dicen que es demasiado gracia, que necesitamos más rigurosidad. Yo creo que si vamos a pecar, y si vamos a equivocarnos, debemos equivocarnos por el lado de la gracia y no por el lado de la justicia. La justicia le pertenece a Dios, no a nosotros. Por otra parte, hay personas que nos preguntan sobre el tipo de Biblia que deberíamos usar. Yo uso normalmente, tengo una Biblia que tiene paralelo 2 versiones. La versión Reina Valera 1960, que no es muy buena, y la nueva versión internacional, que es muy buena, especialmente en el Nuevo Testamento. No existen versiones perfectas. Vamos a dedicar un programa exclusivo para hablar de versiones bíblicas. No existen versiones perfectas. Lo que existen son diferentes versiones con diferentes perspectivas, con traductores que utilizan diferentes fuentes para hacer la traducción, etc. En español, en castellano, tenemos un problema. En castellano tenemos muchos países que hablan la misma lengua y le van dando a la lengua castellana diferentes connotaciones. Y eso se refleja en las diferentes versiones. Por otra parte, no existen versiones neutras. Todas las versiones de la Biblia, de alguna manera, están impactadas por la ideología, la perspectiva, la cosmovisión e incluso los preconceptos que tienen los traductores. Así que, lo siento, no existe una versión perfecta. Yo suelo usar varias. Para las predicaciones normalmente uso la nueva versión internacional, pero hay otras muy buenas que yo suelo revisar para mis análisis, para mis estudios, que es la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Schockel, uno de los mayores especialistas que ha existido en hebreo. La nueva versión española, suelo usar la Biblia de Jerusalén, especialmente para ver temas de historia en la Biblia, porque los que tradujeron esa versión eran expertos en historia, y así sucesivamente. Ahora, una tercera pregunta que ha surgido tiene que ver con el defender o no defender por posiciones denominacionales. Y yo no estoy en eso. Creo que la Biblia está más allá de cualquier denominación. La Biblia debemos aprender a leerla independiente de la denominación en la cual estamos. Dejar que la Biblia nos hable y luego confrontar o analizar a la luz de lo que nuestra denominación enseña y luego tomar una decisión. Cada uno es dueño de decidir lo que quiera, porque Dios no impone, Dios nos da libertad de pensar, y esa libertad de pensar tiene que también reflejarse en lo que comprendemos
de la Escritura. Yo no creo que exista una verdad única y que un grupo de personas se arrogue el derecho de decir que es verdad para todos. Yo creo que la verdad está muy vinculado, la comprensión de la verdad, perdón, está muy vinculado con la cultura, está vinculado con los incidentes que hemos vivido en forma personal, está vinculado con los contextos en los cuales nos hemos criado, está vinculado con muchos factores. Y ponernos una camisa de fuerza, sosteniendo de que hay una única verdad, me parece que es un exceso. Y el cristianismo ha cometido muchos excesos de ese estilo a través de la historia. Yo le digo simplemente a las personas que honestamente quieren escuchar la palabra, ¿por qué no abocarnos a la palabra como si no supiéramos nada? Como si no hubiéramos escuchado nada, como si fuéramos neófitos, niños recién aprendiendo, y empaparnos de la Escritura sin todas esas actitudes que a veces asumimos denominacionales y peleas internas en el cristianismo que son, en general, una vergüenza para el cristianismo. Más allá de lo que usted crea, del que me está escuchando, vea la Escritura, volvamos a la Escritura. El llamado que he hecho constantemente en este programa es: volvamos a la Escritura y escuchemos lo que Dios ha querido transmitirnos a través de las personas que Él inspiró, con toda la finitud, con toda la limitación de las personas que escribieron, que tenían sus propios problemas particulares, sus propias visiones de mundo, su propio lenguaje. El lenguaje es limitado, no existe un lenguaje absoluto, etc. La Biblia tiene un propósito: manifestar la preponderancia del tema de la salvación ofrecida por Dios a todos los seres humanos. Dicho esto, vamos al tema de hoy. Vamos a hablar de unos versículos que están en la segunda carta de Pedro. Pedro escribió 2 cartas. No las escribió Pedro de su puño y letra, no porque fuera analfabeto, sino porque probablemente no dominaba de forma clara el griego, que era la lengua común de transmisión de conocimiento en su época. La escribió Silvano, un amanuense. Los amanuenses era normal utilizarlos en tiempos de Pedro, en tiempos de Pablo. Pablo también utilizó amanuenses, que eran gente que se dedicaba a escribir documentos para otras personas. Algunos de ellos eran cristianos, otros no. En el caso de que ayuda a Pedro, evidentemente es cristiano. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque las 2 cartas a Pedro son 2 de los libros más difíciles de entender del Nuevo Testamento, y no porque el contenido sea difícil, sino porque el griego que se utilizó es un griego muy docto, es decir, un griego muy bien cultivado, seguramente de una persona muy educada. Eso hace un poco complicado a veces entender. Además, Primera y Segunda de Pedro no son libros que habitualmente se estudian, lo cual es lamentable. Primera de Pedro tiene cosas muy interesantes. ¿Cuál es el contexto de las epístolas de Pedro? La persecución que está sufriendo el cristianismo. El cristianismo ya está siendo perseguido, ya está siendo resistido en comunidades donde todo, como es habitual hasta el día de hoy, donde todo lo que aparezca como extraño, como novedoso, como nuevo, es resistido. Pero en esta época, aparte de ser resistido, había persecución, en algunos casos con peligros de muerte. Eso de alguna manera favoreció al cristianismo, porque obligó a la dispersión de los cristianos por todo el Imperio Romano y más allá, como lo ha probado la historia. La primera epístola de Pedro especialmente transmite ánimo a la generación que está siendo perseguida. La segunda epístola se dedica a elementos un tanto distintos, pero ese es el contexto en general. Ahora, los versículos que vamos a estudiar son de la introducción de Segunda de Pedro, donde el apóstol Pablo intenta establecer algunos parámetros, y lo interesante de estos versículos
es que tienen una trascendencia en el tiempo extraordinaria, porque aunque lo escribió hace tantos años, los conceptos aún siguen estando presentes. Vamos a hablar de los versículos 5 al 8, solo 4 versículos, perdón, y son extraordinariamente profundos en el planteamiento que hace. ¿Cuál es la lógica del texto? La vida es constante crecimiento. Quiero repetir eso porque lo voy a repetir varias veces en este análisis. La vida es constante crecimiento. Lamentablemente muchas personas se estancan, incluso en el cristianismo. No existe etapa de la vida donde no debamos crecer. Yo no creo en la maduración. Yo siempre suelo decirle a mis alumnos y a las personas, las frutas maduran, los seres humanos crecemos. Los seres humanos nos vamos desarrollando. Ahora, desde la perspectiva estrictamente cognitiva y física, el ser humano que deja de crecer, comienza a decrecer y muere. Así que el crecimiento es tremendamente importante. Ahora, si tomamos este concepto del crecimiento y lo aplicamos al cristianismo, en el cristianismo no existe escuela de graduación. Nadie se gradúa. Por eso cuando algunos piensan que el bautismo es la culminación de su cristianismo, no entienden nada. Porque el cristianismo es permanente crecimiento. Siempre estamos en crecimiento. Y Pedro lo entendió a la perfección. Un poco por sus propias características personales y por todo lo que Pedro vivía y había vivido y experimentado, pero también porque él, como apóstol, discípulo directo de Jesucristo, vivió de manera errática, se equivocó muchísimas veces y como cristiano fue creciendo hasta convertirse en un parangón, en un individuo modelo, en alguien a seguir, porque entendió, aprendió, creció. Ahora, la lógica de Pedro, y que está explícita en estos versículos, es que siempre hay que agregar algo más, que hay que ir más adelante. Por lo tanto, ¿qué es lo que presenta características del crecimiento en la vida cristiana? Vamos a leer los versículos todos enseguida y luego vamos a ir analizando parte por parte. Dice, precisamente por eso, versículo 5, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, le harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. No es muy, diplomático Pedro en decirlo. Y está bien que lo diga así, porque me parece que hay muchos cristianos inútiles e improductivos. Vamos por partes. El primer paso, fe. La fe es lo mínimo, lo básico, es inicial. No puedes crecer en tu relación con Dios sin fe. De hecho, no se trata de creer, se trata de tener fe. Fe, que es un paso, un pasito más que el creer. Santiago, en la epístola de Santiago, al capítulo 2, el versículo 19, un poco ironiza esto, porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Aquí, por lo tanto, aquí se trata de fe. Pero en el cristianismo, lamentablemente, se ha creado una escuela que sobredimensiona la fe. Como si la fe fuera todo y no necesitáramos nada. Y no entendemos que la fe es solo el paso inicial, es el primer paso de este niño que necesita crecer, de esta niña que necesita crecer. No creamos que la fe es todo.
Sin fe no hacemos mucho, pero la fe es básica. Agustín de Hipona decía que el creer es para entender, y yo estoy de acuerdo. Y lo parafraseo diciendo que para poder entender necesitas primero tener fe. Fe, que es la convicción de que Dios existe y de que lo que Dios te solicita y te pide tiene un sentido y un propósito. Pero, insisto, es la base, es lo mínimo, es lo básico que dice ahora el apóstol Pedro. A la fe hay que añadirle virtud. Palabra que no solemos usar mucho, pero que era muy utilizada en el mundo antiguo. Aristóteles hablaba de que la virtud es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. Es decir, es el punto intermedio, es el equilibrio. Las virtudes no tienen nada que ver con una vida formal o humanista. El concepto virtud en la Escritura es resultado de la fe. Cuando el creyente ejerce fe en Dios, el primer resultado es transformación, es cambio. Y lo primero que debe observarse es virtud. Un cristiano sin virtud solo es un fanático con fe. Sin embargo, no hay virtud sin religión, sin fe. Entonces van de la mano. La fe sin virtud deriva en desastres, como los que vemos en el terrorismo religioso, que tienen mucha fe, pero le falta virtud, que es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. La virtud que no, la fe que no va acompañada de virtud se convierte en algo muy, muy desastroso. El escritor Andrés Comte Sponville dice: la religión solo es odiosa cuando desemboca en el odio o la violencia. Ya no es religión, es fanatismo. A mí me avergüenza muchas cosas del cristianismo. Me avergüenza. Me avergüenzan personas con las cuales me formé, que tengan tanta fe y se olviden de que si la fe no va asociada a la virtud, la fe se convierte en fanatismo. Una persona con fe y con virtud trata bien. Una persona con fe y con virtud es una persona misericordiosa. Una persona con fe y con virtud es una persona que entiende a los demás, es empático. Cuando no hay fe, cuando no hay virtud y solo hay fe, lo que tenemos es fanatismo, extremismo. Las cosas más horrorosas que yo he leído en los últimos años vienen de la pluma de cristianos. Basta darse un paseo por las redes sociales para leer cosas horribles escritas por cristianos que tienen fe, pero carecen de virtud. La fe sin virtud deriva en una religión sin escrúpulos, una racionalización de la mala acción. Muchas personas creen que su fe justifica sus malas acciones. Y lo podemos ver a través de toda la historia. De toda la historia del cristianismo. Hay un libro que yo he citado más de alguna vez, escrito por un historiador alemán, en 9 tomos, un mamotrepo, que se llama La historia criminal del cristianismo. Y es horroroso. Cómo a través de la historia el cristianismo ha sido la gestora de genocidios, de cosas horribles. La primera vez que yo visité en Lima, Perú, el tribunal de la Inquisición, no solo me horroricé por lo que allí ocurría, sino por los autos de fe que se leían al entrar. Ahora los han sacado, probablemente porque avergüenza. Muchos de ellos
reclamando el amor a Dios. Decían: nosotros por amor a Dios vamos a torturarte y ponerte en la hoguera. Esa cosa no junta. Todas estas personas que les gusta excluir, maltratar, borrar de las iglesias a quienes no cumplen su parámetro, tienen fe, pero muchos carecen de virtud en la manera en cómo tratan a las personas con las cuales no comparten criterios o formas de vida. Eso no es lo que hizo Jesús. Eso no es lo que invitó Jesucristo. Así que Pedro tiene tremenda razón. A la fe hay que añadirle virtud. La fe sin virtud deriva en un desastre. Yo solía repetir o contar la historia de un administrador de la iglesia que conocí alguna vez. Y él decía: de la puerta para afuera soy cristiano, de la puerta para adentro soy tesorero. Esa es esquizofrenia religiosa. Eso no se puede hacer. Porque si eres cristiano, lo eres en todo momento y en toda actividad. No puede ser que en algún momento lo seas y en otro momento no. Eso es distorsión. Eso es fe sin virtud. Si tu fe no va acompañada de virtud, la fe simplemente es fanatismo. Deriva en formalidad. Deriva en una religión vacía. La fe necesita ir acompañado de virtud. Pero Pedro no queda allí. Agrega un tercer elemento. Pedro dice a continuación: a su virtud, entendimiento. ¿Y de qué está hablando? Está hablando también de algo que olvidamos. No basta la fe y no basta la virtud. Una fe con solo virtud es una religión bondadosa, pero vacía de contenido. Es preciso agregar ciencia, conocimiento. Yo no sé, pero en todas las etapas del oscurantismo religioso, lo primero que se elimina es el conocimiento, el entendimiento, la comprensión. Yo he sido criticado en múltiples ocasiones por hacer llamados constantes a estudiar, por no quedarnos solamente con lo que está escrito, indagar más, por explorar la arqueología, la cultura, la lingüística, para poder entender. Muchos cristianos se han vendido a una fe vana, a una fe vacía. Hay muchos cristianos que tienen fe y tienen virtud, son bondadosos, pero es una bondad vacía de conocimiento. Fe sin conocimiento es fanatismo con bondad, como placebo, que no produce ningún efecto real. Albert Einstein lo dijo en una ocasión: la ciencia sin religión es coja, y la religión sin ciencia es ciega. Es decir, no basta la fe, no basta la virtud, son importantísimos, pero hay que agregarle un tercer elemento, que es el entendimiento, la comprensión. Es extraordinaria la cantidad de gente cristiana ignorante. Es extraordinaria la cantidad de gente cristiana que solo vive por fe, pero no estudia nada. En el caso de la Escritura, se dedica a repetir palabras fuera de contexto, frases fuera de contexto, ideas que supuestamente están basadas en la Escritura, pero cuando uno llega a la Escritura no las encuentra. Así que Pedro, de una manera muy inteligente, va transmitiendo su propio proceso de vida. Entendió que la fe era importante, pero es el primer paso. Hay que agregarle un escalón más y es virtud. Fe sin virtud es vacía. Pero la fe solo con virtud es una religión bondadosa, pero que carece de esencia, carece de substancia. A la fe y a la virtud es necesario agregarle entendimiento, comprensión. Es necesario agregarle ideas. Es necesario agregarle conocimiento. ¿Cuántas
cosas estudiamos. Yo soy un estudioso de la Escritura, pero no de toda la Escritura porque no me da el tiempo. Me he especializado en el libro de Juan, en el libro de Génesis, en el libro de Proverbios, en el libro de Cantares, en las epístolas paulinas, en algunas, y no más. Porque necesitamos tiempo para estudiar, tiempo para reflexionar, tiempo. Y yo me asombro cómo los autores van descubriendo cosas. Yo leo un libro por lo menos a la semana, y esta semana estoy leyendo un libro de una autora que me tiene sorprendidísimo. No lo voy a decir porque no quiero escandalizar a alguno, lo voy a citar en algún otro sermón. Pero es extraordinario cómo uno pasa por los mismos textos, por los mismos párrafos, y otro autor, con otras herramientas, ve en esos textos, en esos párrafos, lo que tú no has visto. Y eso se logra con entendimiento, con conocimiento, con lectura, con análisis, con reflexión. No hay lugar para cristianos ignorantes. La ignorancia es una de las cosas que más daño hace el cristianismo. Fe, virtud y entendimiento. 3 pasos. Pero Pedro no se queda allí. Agrega un 4º paso. Él dice en el versículo 6, al entendimiento, dominio propio. En griego se usa la palabra sofrosine. Y la palabra sofrosine también se traduce como prudencia. Una persona que tiene fe, virtuosa, y que además conoce, tiene que ser prudente. Hay muchos cristianos arrogantes. Arrogantes en su fe, arrogantes en su virtud y arrogantes en su conocimiento. No hay lugar para la arrogancia en el cristianismo. Quienes deberían ser más humildes deberíamos ser los cristianos. Precisamente porque entendemos la gracia y precisamente porque entendemos de dónde hemos salido y lo que hemos recibido. Una persona que cree debe ser lo suficientemente sabia para controlar sus ganas de exhibir su sapiencia y su fe, como si fueran trofeos. No son trofeos. Se necesitan cristianos prudentes en un mundo que peca de imprudencia. Escuchar a algunos cristianos es vergonzoso, porque pecan de imprudencia, pecan de falta de dominio propio. Dicen lo que se les viene a la cabeza y dicen, yo soy franco, pero una cosa es ser franco y otra cosa es ser desubicado. Son cosas distintas. Yo creo en la honestidad. De hecho, de pronto me paso por ser muy honesto, pero también creo en la prudencia, en la necesidad de ser cautos, en la necesidad de no crear anticuerpos en contra de Cristo por lo que presentas y la manera como lo presentas. Hace años, viviendo en Viña del Mar, en Chile, estaba con mi auto estacionado en una esquina para entrar a una avenida con muchos vehículos, y esa calle en la cual yo estaba no tenía semáforo. Así que tenía que ser muy cauto esperando que pasaran los vehículos. Yo soy muy prudente para conducir. En todos los años que llevo conduciendo nunca he provocado un accidente. He participado en 2 accidentes, pero han sido ocasionados por otras personas. Pero yo no, soy prudente. Y a mí nunca me ha interesado el que viene atrás. A mí me interesa solo el que va adelante. No me interesa si el de atrás toca la bocina, si el de atrás se molesta porque yo voy lento en alguna caso. No me interesa. Me interesa el que va adelante. Y estaba allí. Y empiezo a sentir el claxon que toca y toca fuerte. Y yo no hice nada, esperando. Y el hombre estaba tan enfadado que se puso al costado mío y subió una rueda a la acera de la calle. Y antes de pasar, me dijo una cantidad de improperios, palabrotas de grueso calibre, se adelantó a mi vehículo y se metió incluso haciendo que un vehículo que venía en sentido contrario frenara bruscamente porque llegó y se metió.
Y al verlo pasar, yo me largué a reír a carcajadas. Mi esposa, que iba al lado, que no se dio cuenta de lo que yo vi, me pregunta: ¿y por qué te reíste? Por el hombre. ¿Pero por qué te vas a reír por lo que dijo el hombre? No, no me reí por eso. Me reí por la calcomanía que llevaba detrás. Luego nos introdujimos y le fui contando a mi esposa. La calcomanía que llevaba atrás y que iba en toda el vidrio de la parte posterior decía: Dios existe, hoy conversé con él. Y yo dije: ¿con qué Dios conversó? Para tratarme de la manera como me trató. ¿Con quién Dios habló para ser tan violento? No te equivoques. Ser cristiano significa ser prudente, porque si no eres prudente, terminarás en serios problemas. Yo quiero decir que hay algunos comentarios que ponen en mis videos que yo simplemente no los hago públicos. Yo filtro los comentarios. Y lo hago por una simple razón. La religión no se discute. La fe no se pelea. Es un absurdo pelear sobre fe. Yo puedo argumentar cosas, y eso es lo que hago. Pero si tú quieres creer o no, es tu problema, no es mi problema. Y yo no soy tu conciencia, por lo tanto, yo no debo enojarme contigo, ni debo insultarte, ni debo maltratarte, y a la inversa. El cristianismo debe caracterizarse no solo por tener conocimiento, sino por tener prudencia, no solo en la manera como usamos el conocimiento, sino en la manera como actuamos. Pero el apóstol Pedro no se queda allí. Versículo 6. Al dominio propio, constancia. La fábula de Esopo, el escritor griego, dice que la tortuga siempre avanza más que la liebre. Es una ironía, pero en la práctica es así. Los atolondrados no avanzan. Necesitas ser constante, pero constante de una forma prudente. Yo he sido profesor universitario por muchos años y siempre he observado que mis mejores alumnos no son los que descuellan intelectualmente, sino los que son como hormiguitas, constantes, que están allí permanentemente y que poco a poco van aumentando su conocimiento, sus destrezas, sus habilidades y terminan siendo exitosos. ¿Quiénes son los constantes? Los que se despiertan cuando los demás están durmiendo y son los que continúan cuando los demás están descansando, como en la fábula de Esopo. La tortuga ganó porque la liebre se dedicó a descansar porque suponía que iba a ganar y se quedó dormida, y la tortuga siguió y siguió y siguió y siguió hasta que finalmente logró ganar. Cuando vivimos en una casa en el sur de Chile, acabábamos de hacer una solera de cemento y no nos dimos cuenta, y en la parte de la canaleta donde va el agua de la lluvia quedó mal puesta y había una gotita. No nos dimos cuenta que caía una gota. Lo que sí nos dimos cuenta al tiempo es que el cemento, que estaba muy bien hecho, a los meses se quebró y se hizo un hoyo. Y mi primera reacción fue: ¿y de dónde salió esto? ¿Qué pasó? Ese día no llovía, así que no me di cuenta. Pero en un momento que salí al patio cuando estaba lloviendo, me percaté que allí, justo donde se había hecho el hoyo en el cemento y se había roto el cemento, caía una gota. ¿Cuánto tiempo cayó esa gota? Fueron meses. Y provocó finalmente que algo tan duro como el cemento se partiera. Las personas constantes son como una gota. Son como una gota, en algún momento se va a producir el resultado. Algunas personas me preguntan: ¿cómo es que han logrado escribir 66 libros? Así, como una gota.
Una página hoy día, media página mañana, media página pasado mañana, y todos los días un poquito. Y ese poquito suma. Constancia. Las personas inconstantes en el cristianismo no avanzan. Por lo tanto, tenemos ya 5 características. A la fe, virtud. A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. Pero allí no acaba. Hay una sexta virtud. El apóstol dice, a la constancia, devoción a Dios. ¿En qué consiste esto de la devoción? La devoción no tiene nada que ver con ascetismo o con monasticismo, es decir, con separarse, aislarse para vivir un cristianismo solitario. El verdadero devoto de Dios no se separa del mundo. La persona que realmente es devota se integra al mundo. La devoción está vinculada a un acto de reverencia permanente a Dios. No de reverencia cuando vas a la iglesia, lo cual es absurdo. Eso es un formalismo. Sino de reverencia permanente a Dios, de devoción permanente. Una persona que entiende la fe, entiende quién es Dios y sabe que está ante la presencia de Dios en todo momento. Ahora, la presunción no tiene absolutamente nada que ver con la devoción. La devoción tiene que ver con una actitud de humildad frente a Dios, no con vanidad. Pedro da un paso más. Versículo 7. A la devoción a Dios, afecto fraternal, que de alguna manera está vinculado con la última opción, que yo creo que de alguna manera van vinculadas. Yo soy un convencido de que el cristianismo se evidencia en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles. El apóstol Pablo habla en muchas ocasiones de amor fraternal. Pedro aquí lo introduce como un elemento básico del cristianismo. ¿Qué es afecto fraternal? La fraternidad tiene que ver con grupos, con comunión, con otros. Un cristianismo falso tiene que ver con formalidad y poca empatía a las necesidades de las demás personas. Un cristianismo verdadero tiene que ver con fraternidad, con comunión, con relación, con vínculo. Creer no tiene absolutamente nada que ver con denominaciones, ni con doctrinas, sino con estilo de vida. Es lo que expresa Jesucristo. Voy a citar a Jesucristo porque Pedro, de alguna manera, está repitiendo un concepto de Cristo. En Juan 13:35, Jesucristo dice: de este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No está diciendo, van a conocer que son mis discípulos si van a la iglesia, si hacen la parafernalia religiosa, si hacen las liturgias. No. Van a conocer el resto que son mis discípulos solamente si se aman unos a otros, es decir, amor fraternal. Uno de los graves problemas del cristianismo es la enorme cantidad de gente que se reúne para apaciguar sus conciencias y decir qué buenos cristianos que somos nosotros. Y terminado el culto, si te he visto, no te conozco. Hace años viví una situación en un país X y en una ciudad X. No la voy a mencionar porque no quiero que nadie se sienta herido. Tenía que tomar una combinación. Venía de un país y me dirigía a otro y tenía que tomar una combinación de avión, pero el avión en el cual yo venía salió tarde y por lo tanto llegó tarde. Y cuando llegué al aeropuerto ya se había cerrado
el acceso al otro vuelo que yo tenía. Así que era un día viernes. La persona que me atendía en el mostrador, muy amable, me dijo: lo siento, pero el vuelo ya se cerró y no hay posibilidad de abrir el vuelo porque está partiendo. Así que el vuelo se fue sin mí. Así que hice los arreglos para poder viajar al día siguiente a la misma hora. No perdí el pasaje. Ellos entendieron que hubo un atraso y me cambiaron el pasaje para el día siguiente. Como era la misma aerolínea, me pagaron el hotel. Así que me fui al hotel que estaba allí cerquita del aeropuerto. Al otro día, en la mañana temprano, dije: quiero ir a la iglesia. Así que agarré cuando se usaban la guía telefónica y me puse a buscar iglesias y encontré iglesias. Como yo no conocía la ciudad, me puse a llamar a todas las que aparecían, y como a la sexta me contestaron. Nadie me contestaba, no era tarde, era temprano. Y me contesta alguien, le digo: mire, soy fulano de tal, estoy en el aeropuerto, en un hotel que está cerca del aeropuerto, y quiero ir a alguna iglesia esta mañana. ¿Me podrían recomendar una iglesia? Y el hombre me dijo: sí, me dijo, cerquita del aeropuerto, no necesita ni siquiera tomar auto, usted camina, y me explicó, 6 cuadras, luego 2 cuadras, eran más o menos entre 8 y 9 cuadras, que no es mucho, y usted va a encontrar una iglesia. Así que salí temprano del hotel, después de desayunar, y me fui caminando tranquilamente, y efectivamente las indicaciones que me dio el hombre eran muy buenas, así que llegué a la iglesia. Lo primero que me llamó la atención es que nadie, absolutamente nadie, me saludó. Y dije: bueno, están acostumbrados, cerca del aeropuerto, los visita mucha gente, probablemente no están interesados en saludar a nadie. Me senté, ni siquiera me saludó la persona que estaba a un lado, aunque yo le intenté saludarlo, pero no me dieron mayor esférica. Luego vino el estudio de la Biblia y la clase que estudiaba la Biblia, muy amena, todo el mundo conversaba, pero nadie me dijo nada. Y yo dije: voy a hacer un experimento, ¿hasta dónde dura esto? Así que me quedé callado, no conté que era pastor, no conté nada, me quedé callado. Y el maestro dio su clase, la gente dio su clase, todo el mundo se conocía, y a mí no me dieron ni el saludo. Bueno, yo tomé mi Biblia, me puse a leer mi Biblia tranquilamente, y luego me di cuenta que ese día, justo ese día, había el rito de la Santa Cena. Así que se invitó a las personas a que se dirigieran a la parte de atrás para el rito del lavamiento de los pies. Así que yo fui con la misma actitud: voy a ver hasta dónde llega esto. Me paré al lado de la puerta, la gente pasaba al lado mío como si yo no existiera, como si fuera o estuviera pintado. Solo una persona me hizo un gesto así como de inclinarse la cabeza como para saludarme, y siguió, y todo el mundo venía en pareja, y me quedé hasta el final. Nadie, absolutamente nadie, se ofreció para lavarse los pies conmigo. Así que ya a ese momento, ya el experimento iba tomando otro giro, ya me sentía un poco incómodo, en realidad me sentía triste. Me fui a sentar, y irónicamente cantaron un himno que se titula Amémonos hermanos de corazón, y yo no lo canté, porque me puse a mirar a la gente. Llevaba más de 1 hora y media, casi 2 horas al lado de ellos. Nadie me había saludado, nadie me había preguntado mi nombre, nadie me había dicho: yo creo que no soy tan especial, pero por lo menos un gesto de cortesía. Nada. Terminó el servicio, el pastor dio su predicación, etc. Y a la única persona que me saludó fue el que me dio un gesto: buenos días, un gusto de saludarlo y hasta luego. Hice el recorrido de las cuadras hacia el hotel triste. Triste, porque había estado entre cristianos, pero no se habían comportado como tales. Hice mi viaje de avión, fui a donde tenía que ir, después volví, pasé por allí y seguí hacia el país donde yo vivía en ese momento. Pero justicia divina. Años después, unos 3 años después,
me escriben, somos de la iglesia tanto, estamos invitándolo porque queremos que usted venga a nuestra iglesia y nos dé una semana especial dedicado a la familia y al matrimonio. Hemos leído algunos de sus libros y estamos muy interesados. Hicieron todos los arreglos para que yo fuera. La sorpresa mía fue darme cuenta al llegar que era la misma iglesia donde había estado hace 3 años. Yo no dije nada, me quedé callado. Pero en la primera ocasión que me tocó hablar, le dije, hermano, yo he estado ya en esta iglesia, ustedes me conocen. Y la gente se miraba unos a otros. Me habían tratado espectacular a la llegada, me trataron espectacular cuando me fueron a buscar al aeropuerto. Me trataron muy bien. Y les empecé a contar. Yo hace 3 años les conté el cuentito. Perdí el avión, me quedé en el aeropuerto, en un hotel, vine acá y les conté. Y a medida que les iba contando, la gente iba inclinando el rostro, avergonzados. Y terminé diciéndoles, hermano, yo los perdoné hace rato. Pero imagínense que ese día hubiera venido yo a la iglesia con ganas de suicidarme. Salgo de la iglesia y me suicido. Que ese día hubiera venido con una carga enorme, con la necesidad de que alguien simplemente me abrazara, o me dijera una palabra de aliento, o que me diera la mano, ese gusto de tenerte con nosotros. Pero nada. Así que tengan cuidado la próxima vez, porque seguramente en estos 3 años que han pasado, mucha gente ha entrado a esta congregación y ustedes han mostrado muy poco amor fraternal. Así comencé el seminario de esa semana, que fue muy lindo, entre paréntesis. Me pidieron perdón toda la semana. Yo le dije, fíjate, pedí perdón, porque el problema no es ese. Perdónense a sí mismos y cambien, porque eso es lo que hay que hacer. Muchos cristianos lo son de palabra, pero ser cristiano de palabra no sirve. El cristianismo no se vive de palabras, se vive de acciones. Y si no va acompañado de acciones, ese cristianismo es vacío. El apóstol Pedro da su broche de oro en este texto y termina diciendo lo que Pablo definió en algún momento como el máximo don. Versículo número 7. Al afecto fraternal, amor. Pablo definió el amor como el máximo don, 1 Corintios 12, 31 y 1 Corintios 13. Todas las características descritas antes por Pedro apuntan hacia el amor. Un cristiano de verdad, uno que cree en Jesucristo, entiende que el amor es el sustento de todo. No es un agregado, sino un elemento crucial que le da sentido a tu fe. Fe sin virtud es fanatismo. Fe con virtud sin conocimiento es fanatismo e ignorancia. Fe con virtud y conocimiento, pero sin dominio propio, es un desastre. Fe con virtud, con entendimiento, con dominio propio, pero sin lo que el apóstol Pablo habla de la constancia, del permanecer, no va a durar mucho. Y todo eso que no esté acompañado de amor, de devoción a Dios permanente, de entender que necesitamos mantenernos en constante nexo con Dios, devoción. Si no le agregamos a eso afecto fraternal y no terminamos con la cereza de la torta, que es el amor, entonces todo carece de sentido. Hoy día es vergonzoso ser cristiano. Yo me siento avergonzado de llamarme cristiano frente a gente que maltrata, que insulta, que dice los peores epítetos con personas que no comparten sus criterios. Si el cristianismo no es en esencia amor, entonces el cristianismo es solo una fe vacía, es solo conocimiento vacío, es solo bondad vacía. Necesitamos amor. El amor es un principio, es elegir pagarle a otra persona no con la misma moneda que te ha pagado a ti, sino ser respetuoso y actuar de una forma distinta frente a las demás personas.
Queridos, queridas, Pedro no dice esto por casualidad. Lo dice porque ha entendido que nuestro crecer en Cristo tiene que darse de manera gradual, pero tiene que darse crecimiento. De otra manera, el cristianismo no sirve. Por eso que termina diciendo en el versículo 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, le harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usa acá la palabra conocimiento, no se refiere a cognitivo, se refiere a relación, a vínculo. Es decir, si vivimos estos procesos, nuestro vínculo con Dios, nuestra relación íntima con Dios, con Jesucristo, va a crecer. De otro modo, si no, serán inútiles e improductivos. Porque solo estas cualidades van a evitar que seamos inútiles e improductivos. ¿Y cuál es un cristiano inútil? Un cristiano que tiene solo fe. Un cristiano que tiene solo virtud. Un cristiano que tiene fe, virtud y conocimiento y nada más. Le falta constancia, devoción, afecto fraternal. Un cristianismo sin amor es improductivo. No necesitas ser un experto en teología para ser cristiano. Necesitas amar a Dios sobre todas las cosas. Y el amor a Dios va a producir amor hacia tu prójimo. Porque de otra manera ese cristianismo no sirve. ¿Qué necesitamos? Entender que el cristianismo es crecimiento permanente. Si hay crecimiento, vamos a llegar a tener amor. Amor hacia los demás. Respeto, porque eso es amor. Respeto hacia los demás. Una actitud de empatía frente a los demás. Y solo eso va a mostrar que efectivamente nosotros somos cristianos. Que Dios nos bendiga a todos. Que el Señor nos ayude en este proceso de ir creciendo y no dejar de crecer nunca para poder representar dignamente a Jesucristo. No olviden suscribirse al canal, no olviden hacer comentarios, no olviden compartir con otros lo que ustedes han recibido. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.